Hay frases que al principio suenan a pura preocupación y, sin embargo, llevan un veneno sutil. Una de estas frases es: lo hago solo por mi hijo. ¿Cuántas veces la hemos oído? Quizás incluso pronunciado nosotros mismos. Pero precisamente esta frase puede convertirse en una trampa. Porque lo que empieza con amor y sacrificio, no pocas veces termina en dependencia, decepción y una dolorosa brecha entre generaciones. Imagine una madre que durante décadas lo ha dado todo: dinero, tiempo, esfuerzo. Y imagine la cara de esta mujer cuando en su propia necesidad se da cuenta de que de todo ese dar no recibe nada a cambio. Un momento de desilusión, de lágrimas, de la pregunta: ¿hice algo mal? Aquí reside la paradoja. Los padres quieren dar seguridad, pero a menudo les quitan a sus hijos la oportunidad de hacerse fuertes por sí mismos. Los hijos que nunca sienten la tormenta no aprenden a resistir el viento. Crecen sin la capacidad de asumir responsabilidades o encontrar sus propias soluciones. Y cuando la vida se pone difícil, y lo hará inevitablemente, les faltan las herramientas. Lo que se concibió como protección actúa como una cadena invisible. Este video le llevará a un viaje a través de 3 grandes errores que muchos padres cometen, a menudo sin darse cuenta. Se trata de la trampa de la ayuda financiera ilimitada, de la prisión del control y de la carga de los sueños incumplidos que los hijos deben llevar en lugar de sus padres. Cada uno de estos regalos surge de un buen corazón, pero sus consecuencias pueden ser destructivas. ¿Por qué merece la pena mirar de cerca hoy? Porque todos vivimos en una sociedad que cambia rápidamente. En Europa hablamos de un aumento del coste de la vida, de generaciones que viven más tiempo con sus padres, de familias que están divididas entre el sentido del deber y el deseo de libertad. En medio de estas tensiones, se necesita claridad. Los padres necesitan valor para moldear su amor de tal manera que no ate, sino que impulse. Si acompaña este vídeo hasta el final, no solo reconocerá lo que debe evitar, sino que también aprenderá qué palabras y gestos pueden sanar una relación hoy. Palabras que no destruyen, sino que construyen. Acciones que no debilitan, sino que fortalecen. Imagine lo diferente que se sentiría si su hijo adulto un día dijera: gracias por confiar en mí. Gracias a ti encontré mi propio camino. Justo ahí es donde queremos ir juntos. ¿Por qué hablamos de este tema precisamente ahora? Porque en Europa afecta cada vez más a familias que viven en una encrucijada entre tradición y modernidad. Muchos padres que hoy están en edad de jubilación han trabajado duro toda su vida. Han pasado por épocas en las que un ingreso fijo no era algo obvio. Esta generación ha aprendido a ahorrar, a prescindir y a perseverar. Por eso es comprensible que quieran facilitar una vida más fácil a sus hijos. Pero las condiciones sociales han cambiado. En muchos países europeos, la esperanza de vida ha aumentado. Hoy en día, los padres suelen ser una parte activa de la vida familiar hasta bien entrados los 70 y 80 años. Al mismo tiempo, los hijos adultos están bajo presión. El aumento de los precios de los alquileres en ciudades como Berlín, París o Roma, contratos de trabajo inciertos, altas expectativas de flexibilidad. Es natural que los padres quieran ayudar. Pero es precisamente en este punto donde la ayuda puede volverse negativa. El apoyo se convierte en un estado permanente. Y lo que se concibió como un salvavidas puede llevar a la dependencia. Aquí no solo hablamos de dinero. Se trata de algo mucho más fundamental, de límites, de autoestima y de comunicación. Los hijos adultos necesitan espacio para tomar sus propias decisiones y sí, también para cometer errores, porque solo a través de los errores aprendemos a asumir responsabilidades. Si los padres interceptan cada decisión, impiden que los hijos maduren.
si cubren cada problema con dinero, impiden que los hijos aprendan a encontrar sus propias soluciones. En muchas culturas europeas existe la creencia tácita. La familia siempre debe estar ahí, el uno para el otro. Esta idea es hermosa e importante, pero no debe llevar a que los padres pierdan su propia dignidad o a que los hijos nunca aprendan a valerse por sí mismos. Un equilibrio saludable significa: te ayudo, pero no resuelvo tu vida por ti. Precisamente de eso trata esta serie de principios. Analizaremos los 3 regalos más peligrosos que los padres pueden hacer a sus hijos y mostraremos cómo se puede expresar el mismo amor de otra manera, sin fomentar la dependencia. Se trata de pequeños cambios en el lenguaje, de decisiones conscientes en el día a día, de permitir la libertad. Y al final, el mensaje más importante es: amar no es quitarlo todo, sino dar valor para que alguien pueda seguir su propio camino. El primer principio es: no hay dinero incondicional. A primera vista suena contradictorio. ¿Acaso no es tarea de los padres apoyar a sus hijos, especialmente en tiempos de necesidad? Pero aquí es donde reside la trampa. Quien siempre paga, sin importar para qué, quita a los hijos la oportunidad de desarrollar sus propias estrategias. No aprenden a planificar un presupuesto, a formar reservas o a encontrar soluciones creativas. En cambio, surge una expectativa silenciosa. Mamá o papá ya lo arreglarán. Imagine una escena típica en Europa. Una abuela vive con una pequeña pensión en Viena. Cada mes transfiere a su hija varios cientos de euros para el alquiler. Al principio es solo una ayuda temporal, luego se convierte en rutina. Años después, la abuela apenas tiene reservas. La hija, por el contrario, nunca ha aprendido a lidiar con el aumento de los precios del alquiler, porque siempre pudo confiar en la transferencia silenciosa. Al final, ambas están atrapadas, una en la pobreza, la otra en la dependencia. Psicológicamente, este es un patrón que debilita la autoeficacia. Las personas que nunca superan las crisis por sí mismas desarrollan menos confianza en sus propias habilidades. Muchos estudios demuestran que la resiliencia no crece en la seguridad, sino en el vivir y superar dificultades. Pero quien siempre es rescatado nunca experimenta esta vivencia. Esto no significa que los padres no puedan ayudar en absoluto. El apoyo es valioso, pero necesita un marco. En Alemania existe la expresión ayuda para la autoayuda. Exactamente ese debería ser el objetivo. Ayuda que fortalece, no que debilita. Imagine que un hijo pide dinero para un coche nuevo. En lugar de transferirlo inmediatamente, el padre podría preguntar: ¿cuánto puedes aportar tú mismo? ¿Qué alternativas has considerado? Con esto señala: estoy aquí, pero no me encargo de todo. Una frase posible que aporta claridad en esos momentos es: con gusto te ayudaré, pero solo si me explicas para qué necesitas el dinero y cómo quieres devolverlo o compensarlo. Esta frase no es fría ni carente de amor. Al contrario, transmite confianza, respeto y seriedad. Dice: te veo como un adulto, capaz de asumir responsabilidades. Preguntémonos en este punto: ¿cuándo fue la última vez que ayudó inmediatamente por amor, sin poner condiciones? ¿Y qué habría cambiado si en su lugar hubiera elegido palabras claras? Quizás así habría dado a su hijo la oportunidad de crecer ante la situación. Si consideramos este primer principio más a fondo, reconocemos un patrón recurrente. Los padres quieren ayudar de inmediato para aliviar la carga de sus hijos, pero sin condiciones, la ayuda pierde su fuerza. En muchas familias europeas, esto se manifiesta en forma de transferencias permanentes o avales para préstamos. A corto plazo, parece un regalo. A largo plazo, como un lastre. Porque quien no siente las consecuencias, no desarrolla un sentido de la responsabilidad. Hay indicios de observaciones en asesoramientos familiares en toda Europa.
Los hijos adultos, que siempre pudieron contar con apoyo financiero, a menudo tardaban más en establecerse profesionalmente o en formar relaciones estables. La explicación es sencilla. Si la seguridad proviene en todo momento del exterior, falta la motivación para elaborar soluciones propias. El dinero que fluye sin acuerdos claros no solo reemplaza un ingreso, sino que también reemplaza la voluntad de superar problemas de forma independiente. Un ejemplo concreto. Un padre en Francia apoyó a su hijo durante años en la creación de diversas ideas de negocio. A veces era un café, a veces una pequeña agencia. Cada vez fluían miles de euros, sin plan y sin reembolso. Al final, el padre había perdido sus ahorros y el hijo seguía sin un ingreso estable. El error decisivo no residió en la ayuda en sí, sino en que nunca se hizo la pregunta: ¿cómo vas a gestionarlo si no funciona? Por eso, merece la pena introducir pequeñas preguntas guía antes de ayudar. 3 preguntas pueden ser suficientes para fomentar la responsabilidad. ¿Para qué necesitas exactamente el dinero? ¿Cómo lo devolverás o lo compensarás de otra forma? ¿Qué alternativas has considerado? Estas preguntas no son un rechazo, sino una invitación a madurar. Señalan: confío en que puedes reflexionar sobre ello. Una frase posible que los padres podrían utilizar en esos momentos es: por favor, explícame tu plan, y entonces decidiré si te apoyo y cómo lo hago. Con esto, el enfoque cambia. La ayuda se convierte en una tarea conjunta, no en una obligación unilateral. Así, el amor sigue siendo palpable, pero pierde su aspecto destructivo. Preguntémonos: ¿estaríamos nosotros mismos en una posición más fuerte si nuestros padres siempre nos hubieran quitado todo de inmediato? ¿O no han sido más bien los momentos difíciles los que nos han convertido en lo que somos hoy? Precisamente esa oportunidad también la necesitan nuestros hijos. El segundo principio es: no ejercer un control total sobre la vida de los hijos. Muchos padres confunden cuidado con dirección. Creen que, al dar instrucciones detalladas, crean seguridad. Pero en realidad, les quitan a sus hijos la oportunidad de aprender por sí mismos, de tomar decisiones y de crecer a partir de los errores. El control, al principio, se siente como un manto protector, pero con el tiempo se convierte en una jaula. Imagine una madre en Múnich que por la mañana ya le indica a su hija qué debe ponerse, con qué amigos puede verse y qué asignaturas debe elegir en la escuela. Al principio, la hija obedece, por respeto o miedo. Pero cuanto mayor se hace, más crece el vacío en su interior. ¿Quién soy yo en realidad si cada decisión viene de fuera? En algún momento se da cuenta de que no tiene voz propia. Una metáfora adecuada es la bicicleta con ruedines. Estos ruedines dan seguridad mientras el niño es pequeño. Pero si nunca se quitan, nadie aprende a mantener el equilibrio por sí mismo. El control es como los ruedines que se quedan puestos demasiado tiempo. Impiden la independencia. Por supuesto, todo niño necesita reglas claras y acompañamiento en sus primeros años. Pero cuanto mayor se hace, más importante es darle libertad paso a paso. En muchas culturas europeas, la transición a la edad adulta está ligada a símbolos. Irse de casa, empezar la formación, tener el primer piso propio. Si los padres nos sueltan en estos momentos, el simbólico paso a la edad adulta permanece incompleto. Una frase sencilla puede hacer milagros aquí. Te doy mi punto de vista, pero la decisión es tuya. Crea una clara diferencia entre consejo y control. El padre o la madre no se convierte en un comandante, sino en un acompañante. Eso es precisamente lo que necesitan los hijos adultos. La sensación de que su opinión cuenta y de que pueden cometer errores sin que se les retire inmediatamente la responsabilidad. Preguntémonos: ¿recuerda alguna decisión en su vida que fue arriesgada, pero que pudo tomar usted mismo?
¿Cuánta autoconfianza sacó precisamente de ese momento? Así como nosotros necesitamos esas experiencias, nuestros hijos también las necesitan. Cuando los padres sueltan el control, a menudo surge la incertidumbre. Muchos se preguntan, si no intervengo, ¿no saldrá todo mal? Pero es precisamente aquí donde se muestra la verdadera fuerza de una relación madura entre padres e hijos. No se trata de una distancia total, sino del equilibrio adecuado entre cercanía y libertad. En Europa, los psicólogos hablan a menudo de autonomía adecuada, que crece con la edad. Un niño de 10 años necesita diferentes límites que un adulto de 30. Quien no respeta estas transiciones corre el riesgo de generar dependencia y debilidad interna. Pero, ¿cómo pueden actuar los padres concretamente? Un primer paso es abrir conscientemente la conversación. En lugar de ofrecer soluciones precipitadas, vale la pena preguntar: ¿quieres un consejo o solo que te escuche? Esta pequeña formulación cambia toda la dinámica. El hijo adulto se siente tomado en serio. Los padres permanecen presentes sin ser dominantes. Un segundo paso consiste en permitir los errores. Las pequeñas decisiones equivocadas no son catástrofes, sino campos de práctica. Quien permite a su hijo experimentar un proyecto imprudente, pero inofensivo, le da la oportunidad de crecer a partir de las consecuencias. En muchos centros de asesoramiento se subraya: la infalibilidad no es el objetivo de la educación, sino la capacidad de aprendizaje. Un tercer paso se refiere al lenguaje. Quien constantemente utiliza órdenes, tienes que, no puedes hacer eso, genera resistencia o resignación. Quien en cambio hace preguntas: ¿cómo lo ves? ¿Qué es importante para ti? Abre espacios para el diálogo. El lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino también un espejo del respeto. Una frase práctica que los padres pueden utilizar es: confío en que tomarás tu decisión. Estoy aquí si necesitas apoyo. Esta frase combina confianza y seguridad. Dice: no te dejo solo, pero tampoco te quito la responsabilidad. Preguntémonos, ¿no hemos aprendido nosotros como adultos lo máximo precisamente de aquellos momentos en los que tuvimos que actuar sin red ni doble fondo? Si nos permitimos conceder a nuestros hijos momentos similares, les damos lo más valioso de todo: la autoconfianza. El tercer principio es: no transfiera sus propios sueños a sus hijos. Muchos padres albergan deseos insatisfechos: una carrera que no fue posible, estudios que no pudieron permitirse, un talento que se atrofió en la vida cotidiana. Cuando nace un hijo, a menudo surge inconscientemente la idea: lo que yo no pude, mi hijo debe lograrlo. A primera vista suena noble, pero en realidad el hijo se convierte en portador de una carga ajena. Imaginemos una madre en Viena que una vez quiso ser pianista, pero tuvo que abandonar sus estudios. Cuando su hija tiene 3 años, la sienta al piano, día tras día, hora tras hora. La madre dice: algún día me lo agradecerás. Pero, ¿qué ocurre en realidad? La hija no aprende lo que ama, sino lo que debe hacer. La alegría se convierte en presión, la música en obligación. Al final, la hija ya no sabe quién es ella misma, porque las expectativas de la madre ahogan su propia voz. Algo similar ocurre con los padres que presionan a sus hijos hacia profesiones que prometen seguridad o prestigio. Un hijo que quiere ser cocinero escucha constantemente: eso no sirve para nada, tienes que ser médico. El resultado: alienación, frustración, a veces incluso una ruptura de por vida, porque una vida que no sigue el propio corazón permanece vacía, por muy bien considerada que parezca desde fuera. La psicología lo llama difusión de identidad. Los niños que nunca se les permite explorar sus propios deseos pierden el sentido de sus fortalezas, experimentan un vacío interior y se preguntan: ¿estoy viviendo mi vida o solo el sueño de mis padres?
Esta confusión puede arrastrarse hasta la edad adulta, con consecuencias para las relaciones de pareja, la profesión y la autoestima. Una frase sencilla puede marcar la diferencia aquí. Mi sueño es mío. ¿Cuál es el tuyo? Esta frase abre un espacio. Reconoce que los padres pueden tener deseos, pero que los hijos deben seguir sus propios caminos. Crea respeto entre generaciones y evita que el amor se convierta en una carga. Preguntémonos, ¿hemos sentido alguna vez lo que es que otra persona nos diga qué camino debemos seguir? ¿Cuánto más fuertes fueron aquellos momentos en los que pudimos tomar nuestra propia decisión? Precisamente esa libertad la necesitan nuestros hijos, no para decepcionarnos, sino para vivir auténticamente, para entender la fuerte influencia de estos principios en la vida cotidiana. Merece la pena considerar una pequeña historia de antes y después. Una familia en Praga estuvo estancada durante años en un patrón. Los padres ayudaban de inmediato a sus hijos adultos en cada apuro financiero, facturas, deudas de alquiler, incluso viajes de vacaciones. Todo se pagaba sin poner condiciones. Al mismo tiempo, los padres decidían sobre casi cada aspecto de la vida de sus hijos. Elección de estudios, pareja, incluso la educación de los nietos. Y como si eso no fuera suficiente, también pesaba el sueño incumplido del padre que quería empujar a su hijo a una carrera de abogado. El resultado de estos 3 regalos era predecible. Los hijos se sentían seguros mientras todo iba bien, pero en su interior les faltaba orientación. Desarrollaron poca iniciativa propia y cada vez veían a los padres no como personas autónomas, sino como un recurso. Los conflictos se acumulaban, la confianza se desvanecía. Los padres, a su vez, estaban agotados, financieramente desangrados y llenos de silenciosa decepción. Todos se sentían con razón y, sin embargo, nadie era feliz. Después de una terapia familiar, la dinámica cambió. Paso a paso, los padres comenzaron a introducir condiciones. Por ejemplo, decían: con gusto os apoyaremos si antes nos presentáis un plan. Aprendieron a escuchar en lugar de ordenar. En lugar de dar consejos constantemente, preguntaban: ¿queréis escuchar mi consejo o solo que os escuche? Y el padre un día hizo la pregunta decisiva: ese era mi sueño, pero ¿cuál es el tuyo? Los primeros meses fueron difíciles. Los hijos reaccionaron con frustración porque estaban acostumbrados a que todo se les arreglara. Pero poco a poco comenzaron a tomar sus propias decisiones. El hijo, que hasta entonces estudiaba derecho a regañadientes, descubrió su pasión por el diseño gráfico y poco a poco montó un pequeño estudio. La hija, que hasta ahora daba por sentada cualquier ayuda financiera, comenzó a elaborar su primer presupuesto y a aceptar trabajos más pequeños. ¿Y los padres? Ellos sintieron por primera vez desde hace años que no solo podían dar, sino también recibir respeto, gratitud y un diálogo honesto. De una relación que estaba marcada por la dependencia y la silenciosa decepción, lentamente se convirtió en una convivencia de igual a igual. Esta historia de antes y después muestra que el cambio es posible. Requiere valor para romper viejos patrones, pero vale la pena. Porque solo cuando los padres dejan de darlo todo, los hijos empiezan a crecer de verdad. ¿Qué sucede si los padres continúan dando los 3 regalos peligrosos sin reflexionar? Las consecuencias son profundas, no solo para los hijos, sino también para los propios padres. Desde el punto de vista psicológico, los hijos que nunca tienen que tomar sus propias decisiones pierden la capacidad de autoeficacia. Con el tiempo, llegan a creer: de todos modos, no puedo hacerlo solo. Esta actitud no solo debilita la autoconfianza, sino también la resiliencia, la fuerza interior para superar crisis. Para los padres, este patrón significa una erosión silenciosa de su dignidad.
Quien da toda su vida sin establecer condiciones, con el tiempo deja de ser visto como una persona, sino como un medio para un fin. En lugar de experimentar gratitud, muchos padres mayores en Europa escuchan frases como «Tienes que ayudarme, es tu deber». Esto no se dice con mala intención, pero muestra cómo se desplaza la relación del amor y el respeto a la exigencia y la dependencia. A largo plazo, este desequilibrio destruye el fundamento de la familia. La confianza cede al recelo, las conversaciones se ven ensombrecidas por reproches y cada conflicto se convierte en una prueba de lealtad. Los hijos, a los que nunca se les permitió cometer errores, a menudo desarrollan miedos en las relaciones. Evitan las decisiones porque nunca aprendieron a asumir responsabilidades. Otros, en cambio, se rebelan con fuerza para recuperar la libertad perdida. Ambos llevan a la distancia en lugar de la cercanía. También la identidad sufre. Si un hijo tiene que vivir toda su vida los sueños de los padres, crece una vacía interior. En algún momento se pregunta, ¿quién soy yo en realidad? Algunos descubren su verdadera vocación tarde, otros permanecen atrapados en un sentimiento difuso de no haber vivido nunca su propia vida. Esta comprensión puede llevar a una profunda tristeza y a una ruptura con los padres. Para los padres, a menudo queda la sensación de fracaso. Ellos querían solo lo mejor, y sin embargo, han perdido una relación o ven a sus hijos fracasar. Esta amarga experiencia genera sentimientos de culpa, a veces también resignación, pero la verdad es, nunca es demasiado tarde para cambiar patrones. Las relaciones están vivas y pueden renovarse. Preguntémonos, ¿queremos hijos que descansen en la seguridad, pero sean incapaces de llevar su propia vida? ¿O hijos que quizás tropiecen, pero aprendan a levantarse de nuevo? La respuesta nos muestra el camino. ¿Cómo pueden actuar los padres concretamente si quieren cambiar el patrón? El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero los primeros pasos son posibles en 24 a 72 horas. Un plan sencillo podría ser así. El primer día, tómese un tiempo consciente para hacer un pequeño inventario de sus ayudas anteriores. ¿Qué tipo de apoyo ha dado en los últimos meses? Dinero, decisiones, consejos. Escríbalo, en blanco y negro. Solo esta mirada ya aclara mucho. El segundo día, elija una frase concreta que quiera utilizar en el futuro para establecer límites. Por ejemplo, quiero que primero me expliques tu solución antes de que yo te ayude. Practique esta frase en voz alta para que le salga con facilidad en conversaciones reales. El tercer día, pacte un pequeño experimento. La próxima vez que su hijo venga con un problema, escúchele sin ofrecer una solución de inmediato. Deje que su hijo proponga al menos 3 ideas propias antes de reaccionar. Después, pueden considerar juntos cómo proceder. Estos pequeños pasos marcan la diferencia. Le muestran a su hijo, confío en ti, y se muestran a sí mismos. Puedo soltar sin perder la relación. Recapitulemos los 3 puntos más importantes. Primero, el apoyo financiero incondicional priva a los hijos de la capacidad de asumir responsabilidades. Segundo, el control total impide que desarrollen su propia identidad y autoconfianza. Tercero, transferir los propios sueños convierte a los hijos en sustitutos y les impide vivir su propia vida. Quien evita estas 3 trampas abre el espacio para relaciones saludables y un crecimiento auténtico. Y ahora, mirando hacia el futuro, imagine cómo sería si su hijo adulto un día le dijera, gracias por confiar en que yo encontraría mi propio camino. Este sentimiento, el de ser testigo del proceso de maduración, es quizás el mayor regalo que los padres pueden experimentar. Si encontró útiles estas reflexiones, le invitamos a comparta este video para que otras familias en Europa también puedan beneficiarse de él. Escríbanos sus experiencias en los comentarios.
Quizás usted mismo ya ha pasado por situaciones similares. Y no olvide suscribirse al canal para recibir más historias inspiradoras e impulsos prácticos para su vida familiar. Porque al final, lo que cuenta no es cuánto damos, sino cuánto dejamos crecer a través de la confianza.